La conferencia, las personas que tengáis problemas de visibilidad, de visión, todavía hay algún hueco por aquí adelante, los he agradecido. Y yo quiero agradecer, en primer lugar, al pueblo de Gordoncillo, a los habitantes de Gordoncillo, por haberme acogido. Este es el cuarto verano que estoy con vosotros, como un vecino más. Y sinceramente se lo decía antes a Pili, que estoy abrumado porque aquí organizamos muchísimas cosas, aquí en el museo, pero es cierto que yo pocas veces soy el protagonista y me agrada mucho ver que posiblemente sea la vez que más personas hay en este año aquí dentro en la harinera, en el Miacale. Así que gracias de antemano a tantos y tantos vecinos que habéis venido porque uno no es nada sin sus vecinos. Así que muchas gracias por asistir y vamos a comenzar, porque sé que hay gente que tiene que marchar, no vino para nadie, pero deciros que esto arranca como una cosa que la Vita me propone, me dice, a ver, hay que hacer algo para la Semana Cultural. Me lo dijo María Ángeles, hay que hacer algo, y todos los años os hacía cosas, pero es verdad que yo nunca había dado conferencias. Fijaos si os quiero, que os la doy gratis. Porque yo las cobro, nunca las hago gratis. En este caso le dije, pues mira, tengo una idea. Vamos a hablar de lo que hay de este pueblo fuera de este pueblo. De la importancia que tiene Gordoncillo y que a veces no lo sabíamos. De que hubo un bandolero famosísimo que era bastante malo, pero resulta que era de Gordoncillo, un Curro Jiménez de la época. Y seguro que nadie lo sabe. Pues de cosas así vamos a hablar hoy. Claro, yo le dije, pues voy a mirar los archivos nacionales, porque lo normal es que en cada pueblo pues haya 20 o 30 documentos guardados en diferentes archivos nacionales. Y claro, yo dije, pues lo hago así más fácil y en un mes lo tengo hecho. Menos mal que empecé a trabajar en este tema en diciembre, fijaos, hace 8 meses, porque han aparecido casi 300 documentos de Gordoncillo. Es uno de los pueblos de la provincia de León con más documentación fuera de la provincia. Eso también nos está hablando de la importancia que tuvo, más de la que creemos. Quiero agradecer también a las personas que habéis venido desde Valderas, porque sé que hay varios valderenses, entre ellos el alcalde, porque yo sé que a la gente de Valderas le cuesta salir de allí. Entonces, yo también quiero agradecer a esas personas que han venido desde la villa de Valderas a ahumarse un poco aquí con nosotros esta tarde. Y vamos a comenzar en este viaje, que es un viaje en el que vamos a recorrer diferentes puntos de la península. Si os dais cuenta, tenemos, voy a calcular el tiempo, mi idea es hacer 1 hora y 10, ¿vale? Como hemos empezado hace 2 minutos, yo creo que nos dará tiempo. Fijaos, casi todo está en el centro de la meseta. ¿Dónde hay documentos de Gordoncillo? Pues en archivos de Valladolid, Simancas, Salamanca, Madrid, Alcalá de Henares, incluso en Sevilla. Ahora veremos un poquito más. Esta gráfica lo que nos está hablando es de cuántos documentos hay en cada archivo de estos que hay repartidos por España, archivos nacionales de titularidad estatal. Y obviamente llama la atención que la gran mayoría están en Valladolid, en la Real Chancillería. ¿Qué era la Real Chancillería? Lo que hoy sería el Tribunal Supremo, el de Madrid. Pero yo siempre digo que ya sabéis que aquí en León nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, León es León, y León tenía su propio Tribunal Supremo, anterior y más antiguo que la Real Chancillería que imponen los reyes católicos durante el siglo XV. Era el Real Adelantamiento de León. El Real Adelantamiento de León era el Tribunal Supremo leonés. Cuando había un pleito en Gordoncillo y no estábamos de acuerdo, íbamos a una instancia superior, que generalmente era Valderas o Mayorga. Y si no estamos tampoco de acuerdo en ese segundo fallo, ya íbamos al Tribunal Supremo, que era el Real Adelantamiento de León, cuya sede estaba, fijaos qué curioso, en Villamañán, aquí al lado. Desde ahí se gobernaban todo lo que era el territorio leonés, ya sabéis, León, Zamora y Salamanca. Cuando los reyes católicos empiezan a unificar más todavía las dos coronas, la castellana y la aragonesa, recordad que cada una de estas coronas está formada por varios reinos. En el caso de la corona castellana, el reino más histórico es el Reino de León, pues lo que hacen es crear la Real Chancillería para que sea el Tribunal Supremo de León, de Castilla, de Extremadura, de todas estas zonas, ¿no? Luego estaría el archivo de la nobleza, donde hay 46 documentos. ¿Por qué hay tantos?
porque Gordoncillo perteneció a los Pimentel, que eran los condes de Benavente. Vamos a hablar un poquillo de ello después. Recordad el famoso incendio de la iglesia, donde hubo más de 300 muertos, de la iglesia de San Juan de Gollao. Pues todo eso tiene que ver en las batallas entre los Pimentel y los Osorio. Los Pimentel, dueños de Gordoncillo, los Osorio, dueños de Valderas. Ahí está el pique entre los dos. El origen del pique viene de ahí, de sus señores. Más interesantes. Solo tenemos dos documentos, pero dos documentos muy curiosos. Son libros o registros de pasaje. Cuando tú te ibas a América, sí o sí tenías que pasar por Sevilla y firmar un documento en el que tú decías, soy fulanito de tal y quiero embarcar. Y ya era el Estado el que si te permitía o no embarcar. Pues hay dos gordoncillenses que sabemos que eran de aquí y que acaban en América. La primera era una mujer, cosa muy curiosa. No eran tantas las que viajaban. Catalina Pinta de Reynoso. Ella en unos documentos dice soy de Valderas, en otros dice soy de Gordoncillo. Y tal vez lo más interesante es que se casó con un esclavo negro, con un esclavo de un sacerdote llamado Pedro Greterol, que por su apellido seguramente era de origen italiano. Y esta mujer de Gordoncillo o de Valderas emigró en 1613 a América. Ahí no sabemos nada más de ella. Y el segundo es José de Jesús, que era un fraile, que es franciscano y en 1653 viaja en un barco lleno de frailes a evangelizar América. Y este sí 100% es nacido en Gordoncillo. Vamos a ir viendo diferentes personajes curiosos. En el archivo de la memoria histórica en Salamanca, yo pensé que iba a encontrar muchas más cosas, pero es verdad que una parte importante de lo que hay en el archivo todavía no está regestado. El regesto es el resumen de lo que hay. Entonces yo, en la búsqueda, pues ponía Gordoncillo y solo encontré dos cosas: las aprobaciones de la construcción de las escuelas de Gordoncillo, en concreto las que se construyeron en 1936. No encontré nada más, pero posiblemente gran parte de la documentación de los represaliados, que sabéis que aquí en Gordoncillo hubo varios, sí que se conserve allí, pero todavía no está digitalizada. El tercer archivo nacional, veis que estamos viajando a Salamanca, ya estuvimos también en Sevilla, ahora nos vamos a Alcalá de Henares. El Archivo General de la Administración sobre todo nos va a hablar de temas burocráticos y sobre todo del siglo XIX-XX. Y ahí, por ejemplo, llama la atención la aparición de expedientes de jubilación de antiguos maestros que hubo aquí. Uno fue Nicomedes Cuñado Pérez, por el apellido está claro que posiblemente venga de Valderas. Y el otro era Isidoro Díez, que se jubiló en 1901. Evidentemente ninguno de vosotros tenéis noción de ellos, porque si es una persona que se jubiló en 1901, posiblemente en 1920 ya estaba fallecida. Así que no los conocemos, a la gente mayor no los conocéis, pero que sepáis que se conserva toda la información relativa a su expediente jubilatorio en este archivo. Ahora ya empezamos con los archivos que tienen un poquito más de chicha. El primero es el Archivo Histórico Nacional. Es el más importante de nuestro país, pero curiosamente de Gordoncillo no hay tanta documentación. Hay una quincena de documentos, pero sin embargo el más antiguo que tenga que ver con Gordoncillo está ahí. Es una copia, no es el original, de un privilegio que da el rey Ramiro III de León. Él, junto con su mujer Sancha, lo que van a hacer es regalarle al obispo de León una serie, a Sisnando, un obispo leonés, una serie de pequeñas localidades. Valdefuentes, que todos no sabemos dónde está, Gordoncillo, Gordaliza. No sabemos si Gordaliza del Pino o Gordaliza de la Loma. No hay que olvidar que una buena parte de lo que hoy es Castilla y es Valladolid pertenecía al Reino de León. Y también, por supuesto, un pueblo que ya no existe que se llamaba Los Mazos. ¿Qué quiere decir esto? Que le va a ceder todo este territorio al obispo y los vecinos van a estar obligados a darle una serie de cosas al año. Así que aquí, este documento lo que nos está hablando es que el primer señor de Gordoncillo, el primer propietario o dueño, no era un noble, era el obispo de León. En este mismo Archivo Histórico Nacional tenemos documentación sobre una serie de personajes muy interesantes. Voy a decir mucho curioso e interesante a lo largo de la conferencia, pero es que Rafael Provenza fue la primera persona de Gordoncillo que fue médico titular hace 200 años. Rafael Provenza era hijo y nieto de los escribanos de aquí. Ya luego hablaremos de lo que era un escribano. Y él, hay documentación que entre 1824 y 1839 estudió medicina y cirugía en Madrid, en el Real Colegio de San Carlos. La foto es el Real Colegio de San Carlos, que todavía se conserva. Es el auditorio donde se daban las clases. Tenéis que pensar que hasta el siglo XIX no había médicos. Eran todo o curanderos
o flebotomianos, que básicamente estaban para sacar muelas, o de vez en cuando en las villas importantes, como por ejemplo Valderas, sí que había alguien que estudiaba medicina, pero que básicamente cuando tú estabas enfermo, ¿sabéis lo que eran las sangrías? Abrir las venas y dejar que salga la sangre. Pues que tenías unas fiebres, una sangría. Que te dolía el lumbago, una sangría. Y básicamente la gente moría desangrada, más que otra cosa. Pero este es el primer personaje que va a estudiar medicina y va a ser médico de verdad. Y me parece, ya os digo, muy interesante porque que en 1824 un gorgoncillense decida irse a Madrid a estudiar esto, nos está hablando de que es una persona muy culta y, segundo, de una familia bien. Porque evidentemente el escribano, junto con el... Antiguamente eso de que el alcalde no era rico, nunca. Rico era el boticario, era el médico o era el escribano. Y luego también tenemos otra serie de pequeños expedientes de otras personas de Gordoncillo que se hicieron estudiantes de Derecho, se convirtieron en abogados. Esto sí, en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, 50 años después de esta primera parte. Pues por ejemplo hay un tal Pedro Serrano Sánchez, Liborio Hoyos Fernández o Acacio García Ujidos. Si alguno de estos apellidos os suena, pues que sepáis que tenéis un antepasado o un familiar que llegó a estudiar Derecho en una época en la que nadie estudiaba. A mí me gusta mucho hablar de las mujeres, aparte de porque con ellas me relaciono muy bien, porque a veces las mujeres son las olvidadas de la historia. Y traigo aquí a colación la primera mujer de Gordoncillo que estudió una carrera, Casilda Hoyos Cascón. Casilda, igual que todos sus hermanos, tuvo un privilegio, que es estudiar una carrera. En concreto, la fotografía que veis es su expediente en la universidad, que pagó por él 15 pesetas de la época. La familia Hoyos Cascón era una familia evidentemente pudiente, pero que además tenía el interés de querer que la gente estudiase. Entonces, si os dais cuenta, no solo estudió Casilda, estudió su hermano Fidel, su hermano Liborio. Importante, apagad los teléfonos. Ahora, miradlos y apagadlos, porque vamos a estar así con esta cantinela todo el rato. Miradlos y ponerlos en silencio. Bueno, pues os pongo solo el expediente de ella. Podría poner otros expedientes, pero me parecía interesante. Incluso en el Archivo Histórico Nacional hay documentación sobre algunas de las cofradías de Gordoncillo. Es curioso que lo normal sería hablar de la del Bendito Cristo, pero es que no era la más importante antiguamente. Aunque sea la que se ha conservado, la más importante antiguamente era la del Santísimo Sacramento, la que se encargaba de hacer las fiestas del Corpus Christi. Las desamortizaciones que les van a quitar todos los bienes a todas las cofradías. Y estas cofradías, pasado el tiempo, van a decirle al Estado: oye, me habéis quitado las fincas, con lo que yo me mantengo, quiero dinero. Y entonces, unos años después de las desamortizaciones, van a pedir dinero y se lo van a dar. Y estos están, aquí lo que vemos son los expedientes de dos cofradías, la de las Ánimas y la del Santísimo Sacramento. Ahora vamos a hablar ya de otro archivo, que es el archivo de Simancas. El archivo de Simancas es muy importante porque se guarda una parte de documentación, sobre todo la vinculada a los reyes católicos, la más antigua. Y también se conservan las respuestas generales del catastro del Marqués de Ensenada. No puedo hablaros del catastro porque estaríamos 10 horas. El catastro es básicamente que los reyes borbones, cuando vienen de Francia, hay un rey que dice: quiero que se paguen impuestos a todos por igual. No puede ser que tengamos un descontrol. Y entonces lo que decide es mandar un cuestionario de 39 preguntas a todas las villas y lugares del reino. A todos. Miles y miles de documentos. El catastro, hay dos partes: las respuestas generales y las respuestas particulares. Las respuestas generales se conservan todas en Simancas. Te preguntan lo primero cómo se llama la villa, cuántos habitantes tiene la villa, cuántos nobles hay, de qué se vive, si hay cofradías, la tierra cuánto vale, todo. Hay preguntas súper curiosas como si hay un hospital. Se podría hacer una conferencia solo sobre las respuestas del catastro. Y luego están las respuestas particulares. Estas se guardan siempre en los ayuntamientos. En el caso de Gordoncillo no os puedo decir, no he tenido acceso al archivo, espero algún día poder consultarlo y saber qué es lo que se conserva. Por ejemplo, en el caso de Valderas se conserva un tomo. Y en este caso aquí lo que vemos es ese dibujito, es el dibujo a mano alzada de lo que sería el término de Gordoncillo, la forma que tenía el ayuntamiento. Evidentemente no es real, pero nos habla de las particularidades de él.
En Simancas también tenemos un expediente para hacer las obras de varios puentes que eran importantes para el reino. Entre ellos, un puente que nosotros tenemos un poco olvidado, que es el puente de la Berraca. El puente de la Berraca, la primera documentación que hay sobre él es de 1541, siglo XVI, mientras gobernaba Carlos V. ¿Por qué es importante el puente de la Berraca? Porque por Gordoncillo pasaba un camino real, un camino que cruzaba una calle que se llama Calle Real. Los que vivamos en la calle, los que vivís en la Calle Real, que sepáis que por ahí pasaba un trasiego muy importante de asturianos y de leoneses que traficaban entre Madrid y Cangas del Narcea y el puerto de Vegadeo, en Asturias. De allí se traía madera, pescado, salazón y otros objetos, y desde aquí se les llevaba vino, muchísimo vino, desde la zona de Gordoncillo, Mayorga, La Seca, La Rueda, y ese camino cruzaba el río viniendo desde la Unión de Campos, que ya sabéis que la Unión de Campos, el nombre que tiene es muy poético porque es la unión de dos pueblos, el Villar de Roncesvalles y Villagrán, que entre ellos se llevaban bastante mal, y en el siglo XIX se unifican en un solo pueblo y por eso es la unión, y por ahí venía ese camino que llegaba hasta los puertos asturianos. Así que Gordoncillo tiene importancia más de la que pensamos, porque este camino, ya os digo, que pasaba una buena parte del tránsito entre Madrid y Asturias, por el camino real de Leitariegos, pasando por Caboalles, precisamente. Ahí lo dejo, Fernando. Aquí ya vamos a empezar. Sé que hay gente de Valderas. Cuando lleguemos a Valderas hablaremos al revés, y siempre a la gresca con Gordoncillo, como veis en el título. Valderas y Gordoncillo nunca se han llevado bien, nunca. Pero esto ya viene de sus propios dueños. ¿Quiénes eran los dueños de Valderas? Los Osorio, los marqueses de Astorga. ¿Quiénes eran los dueños de Gordoncillo? Los Pimentel, los condes de Benavente. Enemigos acérrimos durante siglos. Entonces, al final, esa enemistad entre nobles se va a pasar a sus propios siervos, los vecinos. Además, Gordoncillo tenía otro problema. Tenéis que pensar que 20 metros alrededor de las últimas casas de todo el pueblo, eso era el campo que tenía Gordoncillo en origen. Otra cosa no, pero los gordoncillenses habéis tenido tenacidad para ir ganando terreno a costa de los pueblos de alrededor, a costa de Pobladura de San Julián del Monte, a costa de Valderas, a costa de Mayorga, a costa de Castrobol. Todos los pueblos han ido cediendo terreno a Gordoncillo. Y el término municipal que tenéis hoy se ha ido ganando con pleitos, pleitos y pleitos, como los que vemos aquí. Pueden ser por los términos, ¿veis? Este pleito, que mirad que le tratan enrevesada, que cuesta mucho, yo lo puedo leer, pero me cuesta, es por los términos, porque Gordoncillo dice, queremos llegar hasta aquí, Valderas dice, no, nosotros hasta aquí. ¿Sabéis quién ganó el pleito? Gordoncillo. Aquí tenemos otro. Aquí se va a hacer una pesquisa. Pesquisa es una investigación en la que, pues don Pedro Pimentel, el dueño de Gordoncillo, les dice a sus vecinos, oye, no me estoy llevando nada bien con los Osorio, con los marqueses de Astorga, ¿por qué no vais a tocar un poco las narices ahí a Valderas y hacéis un poco qué tal? Bueno, pues varios vecinos de Gordoncillo, ni cortos ni perezosos, hacen caso a su señor, se van hasta Valderas y al primer vecino que encuentran, que es un pobre pastor, dice, en la documentación dice, le dieron de palos y le robaron cierto ganado ovejuno. Además lo descalabraron. Evidentemente, en torno a unas 100 ovejas de Valderas pasan a partir de ese momento a pertenecer a los vecinos de Gordoncillo. Para que veáis que este tipo de problemáticas entre vecinos muchas veces tienen que ver con los señores, más que con lo de abajo. Aquí vemos otro documento muy bonito en cuanto a la letra, en la que de nuevo hay que hacer una investigación entre Valderas y Gordoncillo para saber si es justa o no la prisión de dos vecinos de Gordoncillo. Volvemos a ser los de Gordoncillo los que vamos a tocar las narices a Valderas. En este caso, ¿por qué? Porque estaban cazando en un terreno que no era del pueblo. En concreto, en un lugar muy interesante que es el Monte del Duque. ¿Por qué le llamamos el Monte del Duque? Porque los marqueses de Astorga van casándose y llega un momento en el siglo XIX que se convierten en duques. Duque de Alba, duque de lo que sea, pero originalmente eran marqueses. El monte hasta el siglo XVIII se le llamaba el Monte del Marqués. Ahora ya es del Duque. Bueno, pues ahí fueron dos gordoncillenses a cazar conejos y les pillaron y los metieron en la cárcel. Estamos hablando de 1499.
tan solo 7 años después del descubrimiento de América. Ahora vamos a hablar de un personaje muy curioso, que es Rodrigo de Villalpando. Él era alcaide en La Vecilla. La Vecilla está en la montaña, pero es que La Vecilla era de los mismos que Valderas y que Astorga, de los Osorio. Y entonces los Osorio le van a decir a él, que era el que guardaba la fortaleza de La Vecilla: oye, baja a Gordoncillo a armar un poco de bulla. ¿Por qué? Porque tenemos a varios vecinos de Gordoncillo que de noche han ido a sembrar a campos de Valderas. Entonces este hombre coge los caballos y varios caballeros, llega hasta aquí y bueno, pues lo que va a hacer básicamente es no dejarles recoger cuando ya han pasado los meses y van a ir a segar los de Gordoncillo a terrenos de Valderas. Les dice ellos: esto ahora lo vamos a coger los de Valderas, y lo van a segar y se lo van a llevar a Valderas. Como veis, no siempre ganan los de Gordoncillo. También tenemos que dejar ganar a los de Valderas. Nos vamos a ir a un archivo extremadamente interesante. Ya estamos en el sexto, solo hay 7. Lo que pasa es que los 2 últimos son los más potentes, ¿vale? Es el histórico de la nobleza. Ahí está guardada toda la documentación relacionada con los Pimentel, con los señores de Gordoncillo. Así que vamos a empezar hablando de cuándo los Pimentel se convierten en señores de aquí. Recordad, si en el siglo X los dueños eran los obispos de León, en el siglo XIV-XV va a ser una familia que son los Prado. Los Prado, que también son dueños de Prado de la Guzpeña, de Renedo de Valdetuejar, todo eso que os acordáis que os expliqué en León, la fachada del Hospital de Regla, que es de los Prado. Esos mismos Prado en el siglo XV eran los dueños de Gordoncillo, pero les pillaba muy lejos. Decían: puf, venir desde Puente Almoy hasta aquí, qué locura. Y entonces dicen: se lo vamos a vender a los condes de Benavente. Y en 1434 es cuando venden Gordoncillo. Es triste pensar que para estos nobles Gordoncillo es como quien vende una vaca o quien vende un coche o una tierra. Gordoncillo es una propiedad más y sus habitantes un animal más, un vasallo. Bueno, pues van a ser a partir de ese momento los condes de Benavente los que se van a encargar de hacer todo. Son dueños de sus vecinos, de sus tierras, y vamos a ir hablando de ello a lo largo de este viaje. En primer lugar, vamos a hablar de la toma de posesión. Cada vez que un conde de Benavente se muere, su heredero, los vecinos tienen que jurar lealtad al noble, y el noble tiene que tomar posesión de la villa porque es el dueño. Así que cada vez que muera un Pimentel, va a venir un representante. Evidentemente el Pimentel no va a venir a Gordoncillo a nada, manda a alguien en representación. En este caso, por ejemplo, en 1743 tenemos el documento en el que Nicolás de Sandoval, en nombre de Francisco Alfonso de Pimentel, va a ir, una vez que muere su padre, a acogerse y hacerse dueño de la villa. Y lo mismo lo vemos en el siglo XVIII también, en el caso de una mujer, de Josefa Pimentel. Fijaos, esta posesión no solo va a ser de la villa de Gordoncillo o de Benavente, también de San Miguel del Valle, de Retuerta, de Mayorga, Villalón o Cigales. Todas estas villas también eran propias de ellos. Gordoncillo siempre se ha llevado mal con Valderas y históricamente siempre basculó hacia Mayorga. ¿Por qué? Porque eran del mismo dueño. Retuerta, todos ya saben lo que es Retuerta, un despoblado, pero antiguamente era un pueblo con su propia parroquia y su propio ayuntamiento. Aquí hay otro documento que también apareció, que es que nos permite entender cómo los Pimentel eran no solo los dueños de Gordoncillo, sino que eran los principales propietarios de casas y fincas. Muchos gordoncillenses vivían de alquiler en casas de los condes de Benavente. Y entonces aquí hay una serie de documentos que nos hablan de, que son un tocho así de gordo, de las rentas, propiedades e impuestos y censos, luego hablaremos de lo que es un censo, que los Pimentel tenían en Gordoncillo. Que sepáis que estuve leyéndome el documento, por eso os digo, llevo 8 meses trabajando en esto, es que he analizado casi 300 documentos, es una locura. Pero es muy interesante que entendáis que en torno al 60% de la tierra y casas de Gordoncillo eran propiedad directa de estos nobles. ¿Actualmente de quién es? De los vecinos. Bueno, pues también los nobles, los condes de Benavente, no solo van a ser propietarios, sino que si pueden, se van a quedar con más bienes. Porque obviamente van a intentar comprar todo lo posible. Y aquí tenemos en 1564, fijaos, siglo XVI, una escritura de compra-venta en la que compran un corral. ¿Por qué? Porque al lado estaba la panera. ¿Sabéis que aquí hay una calle que se llama la calle El Pósito?
Bueno, pues antiguamente, aparte del pósito, que era público, estaba la panera. La panera era de los Pimentel. Todos los vecinos de Gordoncillo estaban obligados a entregar una parte de lo que ellos producían a esa panera. Y esa panera luego se la llevaban los Pimentel, todo lo que había dentro, a su castillo a Benavente, para consumir, para pasar el año, para pagar las tropas, para pagar las guerras. ¿Qué pasa? Que la población de Gordoncillo en el siglo XVI va a haber un boom, cada vez va a crecer más, luego hablaremos de por qué crece tanto. Y entonces hay más fincas que van a trabajar los de Gordoncillo, que entonces van a pagarle más impuestos a los Pimentel. Entonces hay que ampliar la panera, porque se queda pequeña. Y por eso lo que hacen es comprar estos corrales que eran lindantes a la panera para hacer una panera nueva y más grande. También tenemos escrituras de compraventa. Pues por ejemplo, un tal Julián Cerón y Catalina de Santa Marta, su mujer, que eran de aquí, de Gordoncillo, le venden al conde de Benavente unas casas en la feligresía de San Juan. ¿Qué era la feligresía de San Juan? La calle de San Juan. La calle más larga que tenéis en el pueblo. También en 1663, 100 años después, un tal Francisco Descalzo Reynoso le va a vender al otro marqués, a su bisabuelo, al bisnieto del anterior, unos suelos de lagar. Evidentemente, ¿por qué quiere esos suelos de lagar? Para hacer vino. Aquí vemos las fotos que vais viendo, todas son documentos de los que os estoy hablando, ¿vale? También van a hacer arrendamientos y rentas, como os digo, como tienen muchas propiedades a su nombre, pues pueden arrendarle a los vecinos de Gordoncillo pues sus propiedades. Evidentemente yo, si tengo aquí 100 fincas, yo no las vengo a labrar, soy más inteligente, o las alquilo a vosotros. Pero esto mismo pasaba en Castrobol, aquí al lado. Los señores de Castrobol, pues evidentemente tenían alquiladas, en concreto en Castrobol, más de 200 fincas. Y ya veis que Castrobol es un pueblo pequeñito. Y los vecinos del Castrobol, los pobres, tenían que entregar no solo ya una parte de lo que producían, sino que además, si la tierra era de él, había que pagarle un impuesto o una renta. Y aquí vemos cómo hay un término, un pueblo, que ya no existe. Hemos hablado de dos pueblos que ya no existen, Retuerta y Pobladura de San Julián del Monte. Pero vamos a hablar de un tercero, que es Villanueva de Terrados, que tampoco existe. Ya os digo que los vecinos de Gordoncillo dicen, ¿dónde hay poca población? Vamos a ir. Y vamos a ir alquilando tierras y tierras y tierras. Y se las están alquilando a los condes de Benavente. Y lo mismo va a ocurrir en Retuerta. Ya que los terrenos de Gordoncillo son tan pequeños, pues vamos a ir a alquilar a estas localidades vecinas que hoy ya no existen. Incluso había un propietario muy extraño, que es el monasterio de Santa María de Sobrado. Sobrado dos Monses, en la provincia de La Coruña. Estos monjes tenían muchas propiedades, en este caso en Villanueva de Terrados. ¿Por qué? Porque Villanueva de Terrados suministraba el vino que luego los monjes consumían en Galicia. Y como los monjes no eran tantos, alquilaban los terrenos de sus propiedades monásticas a los vecinos de Gordoncillo, que iban hasta allí, tenían casi media jornada de ida, trabajaban y los cuitados de ellos volvían como podían. Como veis, ya os digo que la gente de Gordoncillo se fue buscando la vida para que el pueblo fuese cada vez creciendo más. Incluso van a hacer préstamos económicos. Como estaba prohibida la usura, la Iglesia Católica decía, no, la usura no puede haber, tú no puedes alquilar y recibir a cambio un... Pues entonces lo que se inventan los cristianos va a ser, cuando echan a los judíos, que eran los prestamistas originales, van a inventarse los censos. ¿Y qué es un censo? Aparte de un insulto, en algunas zonas de España, que es que eres muy censo, que eres muy corto, el censo es que tú me dejas 100, me lo voy a inventar, 100 ducados, porque en este momento yo no tengo dinero, y yo hipoteco mis tierras y mi casa. Y yo a cambio me comprometo a que hasta que no te devuelva los 100 ducados, de una vez, no como ahora que vas pagando hipoteca, todos los años te voy a entregar X dinero, por ejemplo, 3 ducados. Pues tú imagínate que tú el censo me lo das hoy, me das 100 ducados, y evidentemente yo no te lo voy a poder pagar nunca. Así que yo voy a estar, yo, mis hijos, mis nietos, porque todo va a quedar hipotecado, pagándote 3 ducados todos los años. Cuando pasan 100 años ya te he pagado 300 ducados. 3 veces más de lo que tú me prestaste. Entonces los Pimentel, los condes de Benavente, que son muy listos, dicen, esta es la nuestra. ¿Que hay un vecino de Gordoncillo que necesita algo? Pues un censo. Hipotecas todos tus bienes, si no puedes pagar me quedo con tus bienes, y si no, pues tú vas a estar siglos y siglos pagándome, hasta que levantes el censo. Habitualmente todos estos censos, que no se podían muchos de ellos levantar,
Los vecinos de Gordoncillo se liberaron de ellos con la llegada de la Constitución de 1812, la que luego Fernando VII, el peor rey que ha tenido España, eliminó. Y ya por último estaría el control jurisdiccional. Como os decía, los condes de Benavente, condes duques luego, eran los dueños de aquí, así que la justicia la van a administrar ellos a través de algún vecino que va a estar aquí. Por ejemplo, hay documentos que se llaman juicios de residencia. El juicio de residencia, esto es como si fuera un examen en el colegio. Cada 3 o 5 años, dependiendo, el conde mandaba a alguien, habitualmente desde Mayorga, que decía, vete a Gordoncillo y haz una investigación. Primero, mira a ver si ha habido problemas judiciales. Segundo, mira a ver si hay que condenar a alguien a la picota. Tercero, mira a ver si las cuentas económicas de todo lo que está cobrando yo de aquí, censos, rentas, etcétera, está bien. Y cuarto, pregunta a los vecinos de Gordoncillo si tienen alguna queja. Y si tienen alguna queja, yo me encargo de hablar con ellos. Bueno, pues estos juicios de residencia, curiosísimos, yo los leí, son extremadamente interesantes. Nos hablan de cosas tan cotidianas, sobre todo en la cuarta pata, en la que los de Gordoncillo se pueden quejar, como de decir, oye, que el alcalde entró en mi casa sin permiso y se me llevó 4 cántaras de vino, porque quería hacer un cumpleaños o una fiesta. Oye, que han violado a mi mujer. Oye, que vinieron los de Valderas y es que nos han quemado los campos. También está. Os digo que es muy curioso, los juicios de residencia. Y entonces el conde de Benavente, que se va a encargar de administrar justicia y decir, a partir de ahora se hace así, asá y asá. Seguimos. Dádivas de oficios y beneficios. Esto se llama nepotismo. El nepotismo sigue existiendo. Recordad, si ahora mismo vemos los titulares de la televisión, me da igual el partido político, porque son todos iguales, que si enchufó al primo de no sé quién, que si metió a la cuñada de no sé cuál, esto ya se hacía en el siglo XVI. Los condes tienen una serie de sirvientes con los que se llevan muy bien, amiguitos, dijéramos. Y bueno, pues tú me haces bien la pelota, pues yo a cambio, bueno, ellos decían, tú me sirves bien, tú me haces la pelota. Pues yo te voy a dar una merced. Y por ejemplo, el conde le da a un tal Pedro Pérez Carral, que era de aquí, era un cura de Gordoncillo, pero que no tenía medios económicos. Entonces se va a Benavente y está un tiempo sirviéndole, diciéndole, oye, que te hago las misas si quieres gratis, rezo por tu alma. Y entonces el conde, después de unos meses, dice, ay, qué contento estoy contigo, qué contento, Pedro, te voy a dar un beneficio. ¿Sabéis lo que era un beneficio? Pues una serie de tierras que administraba un cura, un beneficiado, un eclesiástico, con lo que esas tierras producían, vivía él perfectamente, además vivía genial, a cambio de decir unas misas al año. 10, 15, 20 misas. Y ya el resto del año chupado lo tienes. Pues en 1509, a este sacerdote de Gordoncillo le dice, mira, pues te voy a dar un beneficio en Escorriel de Frades, otro pueblo que no existe. Dice, y ahí tú las tierras las tienes allí, vas 10 o 12 veces al año a la iglesia de Escorriel, dices 4 misas por mi alma y ya está. Y otro de estos enchufes, pues por ejemplo lo hemos documentado en 1529, en el que Alonso de Pardavé, el apellido tiene que sonar a la montaña, a la Pardavé de Torío, de donde él venía, lo que hace es que lo mismo le está sirviendo durante un tiempo como secretario particular. Pero él lo que quería es un trabajo más bueno, que no tuviera que estar viajando con el conde de aquí para allá. Entonces el conde, después, está todo esto documentado, él le dice, por lo bien que me servisteis y lo cuidadoso que fuisteis, os entrego la escribanía de la villa de Gordoncillo. Recordad que Gordoncillo era villa, y como villa que era, que no era un lugar, tenía su propio escribano. El escribano es lo que hoy diríamos el notario, el que va a registrarlo todo. Cualquier cosa que hicieses, luego lo hablaremos, hay que pagarle. Y él escribe. Entonces era una de las personas más ricas del pueblo. Bueno, pues este personaje se va a venir aquí, se va a casar con una mujer de Gordoncillo, apellidada Pastor, emparentada con todos los que os apellidéis Pastor, y la familia Pardavé, este apellido, se va a mantener en Gordoncillo hasta el siglo XVIII. Bueno, por último, tenemos otra cuestión relacionada con los Pimentel, y es que aquí había unos escopeteros. Antiguamente no había ejército, no es esto de voy a hacer la mili. El concepto mili es muy moderno y el concepto ejército también, es del siglo XVIII. Cuando llegan los borbones, iba a decir los bombones, dicen hay que hacer un ejército profesional. Oye, ¿qué os dije de los móviles? En concreto, lo que hacían los nobles antiguamente es que se valían de sus vasallos, a varios de ellos les daban unas armas
y si había que ir a la guerra contra los moros o había que ir contra otro noble, sobre todo contra el marqués de Astorga y de Valderas, pues tenía esas personas armadas en cada pueblo. En Gordoncillo ese pequeño ejército se llamaba los escopeteros. Los escopeteros eran 14 vecinos de Gordoncillo a los cuales él les tenía que pagar. Les pagaba un dinero. Y a cambio, si él los llamaba, si él pegaba el telefonazo y decía, oye, que me están atacando meramente, tenéis que venir, pues ellos obligatoriamente tenían que ir con un caballo y con una escopeta. Bueno, pues este gremio, hay un documento de 1530 en el que se están quejando de, oye, que se ha muerto el marqués, en este caso Alonso de Pimentel, y que no nos ha pagado, y en su testamento deja claro que nos tiene que pagar un dinero. Y entonces hacen un juicio para conseguir cobrarlo. Gracias a que existe este juicio y que aparece en este archivo histórico, que es el de Simancas, pues hemos sabido que en Gordoncillo había una milicia armada. En el siglo XVI. Mirad qué letra. Este es ese documento, el de los escopeteros. Yo la puedo leer, pero entiendo que no la leáis. Ya por último, vamos a hablar de otras acciones que hacían los condes. Recordad, los condes eran los señores de Gordoncillo. De vez en cuando veían que se iban a morir, decían, ay Dios mío, que no voy para el cielo, he matado a mucha gente, he explotado a otros, voy a hacer una serie de cosas buenas, a ver si así Dios me llama. Y entonces en sus testamentos solían mandar un montón de cosas de quiero que a no sé quién le regalen no sé cuánto. Bueno, pues en el caso de Gordoncillo, dos de ellos cuando van a morir deciden dar una serie de cargas. Una carga es una medida, vamos a decir sacos de trigo para los vecinos. Fijaos si son orgullosos los gordoncillenses, que cuando en 1552 Alonso de Pimentel quiere cumplir lo que su padre había dejado dicho en el testamento de para que él por su alma pueda ir, le dicen los de Gordoncillo, no queremos que traigas ese grano, no nos es necesario, y de una manera muy orgullosa, pero muy educada, claro, porque si no, le dicen, no nos hace falta. Este no nos hace falta, lo que viene a decir es, no queremos tu ayuda, porque nos explotas anualmente con pagos y cobros. Así que métete tus sacos de trigo por ahí. Y este es ese documento tan bonito en el que los vecinos de Gordoncillo, de una manera muy educada, le están diciendo, monta y pedalea. Bueno, ahora por último, vamos a hablar del poder local. Ya sabéis que los ayuntamientos siempre se cuecen habas, y en este caso, los oficios de la villa, no había unas elecciones como hay ahora que podemos decidir democráticamente. Por un lado, los nobles, todos aquellos que fueran nobles, decidían por sí, decían, este es nuestro representante, ya tenemos un regidor, el de los nobles. El resto, que eran la mayoría, solo tenían derecho a otro regidor. Así que en torno al 15% de la población tuviera el 50% del poder, ya dice mucho. Pero es que además luego estaba el que nombraba el propio conde y el que nombraba al rey. O sea que la regiduría, el ayuntamiento estaba formada por muchos. Y aquí, como veis, hay muchísimos pleitos, de los que ahora no me voy a centrar, relacionados con los nombramientos o los derechos. Aquí hay uno de ellos que dice que los alcaldes mayores, que eran los que nombraba el rey, tienen que ser los que presidan el ayuntamiento. Y le dicen los diputados, no, aquí mandamos nosotros, los del pueblo, no el que nombra el del rey. Desgraciadamente aquí el juicio, evidentemente, cuando va a Simancas, el que lo va a sancionar es el rey. ¿Qué va a decir el rey? ¿Qué manda el rey? Y ya vamos al último archivo. ¿Cómo lo lleváis? ¿Pesado? ¿Muy poco pesado? Vale. Ya, que sepáis que vamos ya acabando. Último archivo, donde más documentación hay y la más interesante de Gordoncillo. Aquí vemos un porcentaje de las diferentes tipologías. Cada una de las salas de tribunal que tenía la Real Chancillería es un bloque documental. Salas de hijosdalgo, hijodalgo en castellano actual es hidalgo. Cédulas y pragmáticas, pleitos civiles, salas de lo criminal, la que más me gusta a mí, lo criminal. Protocolos y padrones, sala de Vizcaya, registro de ejecutorias. Como veis, casi todo va a estar en los hijodalgo, cédulas y pragmáticas, pleitos civiles, criminales y ejecutorias. La ejecutoria es de todo lo anterior cuando se ejecuta, lo que último se dice por el juez. Vamos a empezar con la hidalguía. Ser hidalgo, ser noble, era algo que hoy día podemos... Cuando la gente habla, es esto de la iglesia la construyó el pueblo, los nobles no pagaban impuestos. Eso es incultura. La iglesia la construyen una serie de personas
muy capacitadas, generalmente arquitectos y trabajadores, que cobran muy bien. El pueblo, como mucho, ayuda en el acarreo, es decir, en transportar algo de madera o algo de piedra, pero el edificio no lo va a hacer el pueblo, lo va a hacer un profesional. Y lo mismo va a pasar con los nobles. Los nobles sí pagaban impuestos, pero no pagaban todos los impuestos. Por eso a todo el mundo le interesaba ser noble, para pagar lo menos posible. Este es el documento más antiguo y es precioso que conservamos de Gordoncillo. Es un tal Gómez Fernández que dice, quieto parado, ayuntamiento, yo soy noble, yo no pago. Para demostrar que tú eres noble había que hacer un juicio en el que había que poner 15 testigos que dijeran que tú eras noble, que tus padres eran nobles, que tus abuelos eran nobles y que tus bisabuelos eran nobles. Así que habitualmente, como la mayoría de estos nobles venían de la montaña, donde todos eran nobles, ¿por qué eran nobles en la montaña? Porque estaban muertos de hambre, porque no había de nada. Entonces, si se podían ahorrar una parte, eso mismo pasa en País Vasco. Los vascos no pagaban, pero no pagaban porque decían que eran nobles. ¿Pero por qué eran nobles? Porque hasta que llega el maíz en el siglo XVII, estaban muertos de hambre la mayoría. Entonces, con perdón, con cariño, pero donde estaba la riqueza es donde estaba el trigo, y el trigo estaba en León y en Castilla. Entonces este documento es la ejecutoria en la que se dice claramente, después de haber hecho probanzas a muchos testigos, que este señor sí era noble. Bueno, pues que sepáis que hay un boom de nobleza en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque el rey necesita mucha pasta, Carlos V, porque se corona emperador, tiene que hacer muchas guerras en Europa, la conquista de América, y dice, necesito dinero, hay que pagar. Entonces, cuantos más gordoncillenses puedan decir que son nobles, al menos se van a quitar en torno al 30% de los impuestos. Van a pagar el 70%. Pero quiero que os fijéis en los apellidos. Vaca, Manso, Cabuérniga. ¿A qué os suena Cabuérniga? A Cantabria. Un pueblo. Este señor viene desde Cantabria y se viene a vivir a Gordoncillo. Luego hablaremos de por qué tanta gente forastera entra a vivir. Barrientos, Morán, que sepáis que los Morán vienen de Villamanín, donde estuvimos el otro día. O Hernández de Oviedo, un asturiano. Estos nobles, la mayoría no son nacidos en Gordoncillo. Vecino de Gordoncillo es una cosa y natural de Gordoncillo es otra. Yo soy vecino de Gordoncillo porque vivo en Gordoncillo, pero yo soy natural del Val de San Lorenzo, en la Baragatería. Pues esto es igual, todos dicen, soy vecino de Gordoncillo. Como nadie me conoce, tengo que hacer este juicio tan largo, que tienen que ir a Cantabria, tienen que ir a Asturias, tienen que ir a Villamanín, a que otros testigos de allí digan que sí, que sus padres y sus abuelos eran nobles. Y esto se hace en el siglo XVI. Mirad qué bonita esta ejecutoria, completamente decorada, las iniciales, las capitales. Esta es de Francisco Álvarez de la Cabuérniga. Él era de un pueblo al lado de Laredo y aterriza en Gordoncillo y se casa aquí y se queda aquí. En el siglo XVI, la segunda mitad, sigue pasando lo mismo. Vamos a empezar con un apellido que os tiene que sonar: Manzano. Los Manzano van a acabar sobre todo en Valderas. ¿Os suena, no? Pantigoso, Manzanas, Lorenzana, vinculado con los Lorenzana, con el cardenal Lorenzana y toda esta gente. O Álvarez. Álvarez venía de la zona de Puebla de Lillo, en concreto este señor. Vamos a hablar de por qué tanta gente en el siglo XVI, y todos de fuera y todos nobles, vienen a vivir aquí. Primero, los condes de Benavente necesitan que Gordoncillo crezca en población para combatir un poco la importancia histórica que siempre tuvo Valderas. Y van a dar fueros y mercedes, es decir, te damos un suelo si vienes a vivir aquí. Te cedemos unas fincas gratis durante los primeros años si vienes a vivir aquí. Si vienes a abrir un comercio aquí, pues no vas a pagar en los primeros años impuestos. Y eso lo que hace es que un boom de personas vengan a Gordoncillo. En el siglo XVI, Gordoncillo dobla su población. Va a llegar casi a los 400 personas, que es muchísimo. Y en el siglo XVII y XVIII seguimos con más documentación judicial de intentar captar nobleza. Mirad qué apellidos: Alaí, Salas, asturiano, Monroy, gallego, Soto y Quiñones y Arce. En este caso es un apellido que viene de la zona de La Robla. Gutiérrez o Escalada. Los Escalada en concreto venían de Burgos, de Pesquera de Ebro. Simplemente que os deis cuenta de que las cosas son por algo.
Y todas estas ejecutorias hay alguna que es preciosa, como esta. Tenemos el sello de plomo, el cordón de colores, que es de seda, el pergamino, y todo el documento está escrito y pintado, como que fuera un retablo. ¿Por qué? Cuanto más noble quieres aparentar, más dinero inviertes en esto, porque esto luego es una prueba, que viene dentro de 100 años, vamos a pensar, estoy viendo a Eva ahora mismo, que la hija de Eva pues tiene ya 90 años, y era noble su abuelo. Hizo este documento su abuelo, su madre lo guardó bien guardado ahí en casa Isidra, y luego se lo va a dejar a ella. Pero como ya no hay memoria de que sean nobles, viene el alcalde y le dice, oye, a pagar. Y le dice ella, saca esto, y dice, no, mi abuelo era noble. Por eso lo cuidaban y lo decoraban tanto. Son documentos fundamentales que permiten ahorrar mucha pasta. Y aquí vemos los últimos expedientes que ya son del siglo XIX y finales del XVIII, cuando ya casi no se hace ninguno. Recordad que la nobleza desaparece en cuanto a privilegios en 1833, con la muerte de Fernando VII. Y aquí vemos un apellido muy curioso, Blanco. Quedaos con él, porque el blanco está relacionado con la casa también de la plaza, del escudo. Los García y los Alonso. Bueno, vamos a ir terminando la conferencia con pleitos con localidades vecinas. A ver, no solo nos vamos a llevar mal con los de Valderas, vamos a luchar también por términos y otras cosas con Mayorga, como veis, con Valderas, por términos, por jurisdicciones, por tierras. Bueno, pongo el rollo de Mayorga porque aquí también hubo rollo. Que no se conserve es otra cosa. Ahí es donde se ajusticiaba a la gente. El conde de Benavente, en su nombre, el juez de aquí, decía, ala, ahí atado una semana. O te atamos y te damos 10 latigazos. Los rollos de justicia, que ahora son tan bonitos, eran los lugares donde se castigaba. Problemáticas entre el poder local, lo que es la alcaldía. Pues, por ejemplo, fijaos, hay un pleito porque un tal Gregorio Vaca dice, es que se ha nombrado alcalde por el estado de los Hijosdalgo. ¿Os acordáis que Vaca era uno de los apellidos de los nobles que pedían no pagar? Sí. Él dice, yo quiero ser alcalde de los nobles. Y hay otros vecinos que dicen, no, tú no, porque la voluntad nuestra no es esa. Juicio. Terminan fatal para el pobre Gregorio Vaca, que encima tiene que pagar las costas, porque eso de pagar las costas en los juicios no es de ahora, ya se hace en el siglo XV y XVI. Tenemos otro de un pueblo que ya no existe, recordad, Pobladura de San Julián. Pobladura de San Julián tuvo una vinculación muy personal y muy cercana con Borgoncillo y con Valderas. Estaba a medio camino entre los dos, en un monte que hay, que se llama el Monte de Pobladura. Ahí había un convento franciscano, y muchos de los vecinos de Borgoncillo se quieren enterrar con el hábito de San Francisco y mandan decir misas, o lo veremos luego con la familia Pastor, de la que voy a hablar bastante, cómo quieren que en su entierro vengan todos los frailes o los más posibles desde el convento. Bueno, pues resulta un momento que Pobladura de San Julián en el siglo XVIII se queda solo con 6 casas abiertas, muy pocos vecinos. Su dueño era un tal... donde está Juan Antonio de Medina, Prado y Quiroga, que era noble. Él desaparece misteriosamente y como no se le encuentra el cadáver, su hermana, que era monja en un convento, se va a convertir en la dueña de ese pueblo. Y como ya sabéis, los dueños eran los encargados de nombrar el alcalde principal. Y solo se le ocurre a esta monja nombrar como alcalde principal de este pueblo a un vecino de Borgoncillo. Claro, ¿qué van a decir los de Pobladura? Aunque solo eran 6 casas. ¿Cómo va a venir uno de Borgoncillo que ya nos tienen invadidas las tierras, nos están cultivando todo y nos están echando de aquí? ¿Y va a ser nuestro alcalde? No. Y hacen un juicio para intentar evitarlo. Que sepáis que no lo consiguen. El alcalde va a ser, durante 2 años, un vecino de Borgoncillo. Y muy pocos años después de esto, tan solo 15 años después, Pobladura de San Julián desaparece. ¿Dónde se va a vivir esa gente? A Borgoncillo. Bueno, seguimos con pleitos. Pues, por ejemplo, que no están de acuerdo con la elección del alcalde. Nulidad, juicio. En este caso, porque un tal Pelayo García dice que Cayetano Gutiérrez no puede ser el alcalde. El voto estaba amañado. Tenemos otro pleito en el que Baltasar de la Peña y Sebastián Rodríguez van a ir en contra del Marqués de Peñafiel. Y diréis, ¿quién es el Marqués de Peñafiel? Pues el heredero de los condes de Benavente, de los Pimentel. Dice que no quieren
el alcalde que les ha nombrado. Veis que en Pobladura la monja, que es la dueña, dice yo quiero a este de Gordoncillo, pues en Gordoncillo nombran a un forastero también. Y los de Gordoncillo dicen, ah, no, en Pobladura nos da igual, pero aquí no. Y eso mismo vuelve a pasar en el siglo XIX, cuando un tal Matías Pastor, los que os apellidéis Pastor, posiblemente descendáis de este personaje, dice que no está de acuerdo en que el conde de Benavente haya nombrado a un tal Santos Fernández como alcalde. ¿Por qué? Porque dice que no está capacitado. Básicamente está diciendo que es lerdo, que no vale. Ganó el juicio. Esta vez lo gana Matías Pastor y consigue que le nombren otro alcalde más de su cuerda. Porque al final muchas veces esto de no quiero a este alcalde, ¿sabéis por qué era? Para intentar conseguir cosas. Bueno, aquí tenemos... espera, ¿qué se ha movido? Espera, Llegamos, ya está. Vamos a hablar también de otra cosa que pasó. De aquí, ¿quiénes vinisteis al paseo interpretativo? Vamos a hablar de la Guerra de la Independencia. Hasta luego. ¿Os acordáis que hay una casa donde está el Barcaruli, que es donde estuvieron los franceses alojados? Cuando los franceses estuvieron aquí un tiempo, exigieron que los vecinos de Gordoncillo tenían que pagarle una serie de cosas. Lo que hacían era hablar con los alcaldes y regidores de aquí del pueblo y decirles, tenéis que conseguir para mañana tanto, tanto y tanto. Y los alcaldes, los cuitados de ellos, iban casa por casa y si tú no le querías darlo, ya lo hacían ellos para dar. Y hay un juicio en plena Guerra de la Independencia, en 1808, en la que Felipe de Villafañe va a denunciar a su vecino, Ramón Galván, que era el alcalde, porque mientras los franceses estaban aquí, el alcalde, este Galván, forzó las puertas de su casa y de su bodega y se llevó un montón de vino de su cueva. Claro, dice, yo quiero que me lo devuelvas. Como veis, son todo pleitos entre vecinos, pleitos... Este es muy interesante porque nos está hablando de lo mal que se pasó aquí cuando los franceses invaden Valderas e invaden Gordoncillo. En Valderas incendian el convento, asaltan el ayuntamiento, en Gordoncillo arrasan con casi todas las cosas que había, trigo y vino. Hay otros documentos que nos hablan de cosas más mundanas, algo que lo seguimos viviendo hoy. Problemas de herencias, problemas de fincas, problemas de que el vecino tiene la linde y se ha metido en mi finca. Pues aquí tenemos un pleito de 1741 en el que el alcalde del poblador de San Julián dice que hay unos bienes de una herencia que, pues básicamente, se han quedado unos vecinos de Gordoncillo. Dicen, no, esto lo tenemos que heredar nosotros. O un pleito sobre de quién eran dos viñedos, dos majuelos. Como veis, es muy curiosa esta lucha entre propiedades, entre las familias. Esto de que en mi casa se cuecen habas y en la tuya calderadas, es verdad. Pero no solo ahí, podemos tener impagos, o haber sembrado, como veis, en fincas que no eran las nuestras, o que no hemos pagado rentas. Y también con la iglesia hemos topado. Con la iglesia también hay historia, ¿no? Por ejemplo, hay un juicio, este juicio es muy bueno, porque nos permite saber quién construyó una parte de la iglesia de Gordoncillo. En 1782 va a haber una obra en la que se va a remodelar el interior de la iglesia y sobre todo los arcos y las bóvedas. Bueno, pues sabemos quién hizo eso porque quien lo hizo dice que no le han pagado. ¡Qué raro! Y dice que tanto la Catedral de León, como copropietaria de la iglesia, como los propios vecinos de Gordoncillo le tienen que pagar lo que le deben. Y así sabemos que las obras se hacen en 1782 y que quien va a trabajar en esa obra es un tal Alejo Zamora y Francisco Fernández, que en ese momento estaban viviendo aquí. Tenemos otro pleito que nos habla de las capellanías. Recordáis que los beneficios o capellanías, sé que hablo mucho, disculpadme, pero es lo que os decía, una serie de tierras que yo pongo ahí un capellán, un cura, que él cobra todo lo que produzca y a cambio me dice unas misas. Bueno, pues hay una que era muy famosa, que era la de la misa de 11. El capellán estaba obligado todas las mañanas a las 11 de la mañana a entrar a la iglesia de San Juan de Gollao a decir una misa por el que había dejado estas tierras. ¿Qué pasa? Que este beneficio tenía una serie de fincas, entre ellas un huerto que estaba cerrado de tapial en un lugar, me encantan los topónimos, que se llamaba el Charco de los Negrillos. Pues en ese lugar, que estaría a las afueras de Gordoncillo, viene alguien, en este caso viene un tal Francisco Rodríguez, que era vecino de aquí, y denuncia porque ve que el tal Santos Fernández ha mandado tirar las tapias. ¿Cómo me tiran las tapias del huerto? Pues ese juicio nos permite hablar de este concepto de los beneficios.
Y ahora vamos a hablar de un gordoncillense que es muy famoso, que nadie conocía, y que era el Curro Jiménez de aquí de esta zona. Voy a beber agua y ahora os contaré su vida. Este hombre se llamaba Vicente González, pero el mote que tenía era Matalaperra. Matalaperra, junto con otros compañeros, hizo muchísimo daño durante, ya sabéis que la época del bandolerismo es, sobre todo, durante el reinado de Carlos IV y hasta la mitad del siglo XIX. Toda esa época, la guerra de los franceses y demás, va a haber una serie de personas que en vez de querer trabajar, pues se van a dedicar al contrabando, a atacar a la gente que viaja, a robar, a matar. Y bueno, pues Gordoncillo, ya os dije que no todo iba a ser tan bueno. Matalaperra era un personaje que va a estar delinquiendo entre la zona de Valderas y la zona de Valdestillas, en Valladolid. Un territorio muy, muy amplio. En todo ese territorio va a atracar, incluso después de este juicio va a asesinar. Él empezó sus andanzas, en el juicio lo cuenta, su primer robo lo comete aquí en Gordoncillo. Le va a robar a su vecina Antonia 2 cántaras de vino, cuando era un rapacín, cuando era pequeñico. Y ese es el inicio de una carrera meteórica hacia la delincuencia. Este personaje se va a liar, sobre todo, va a ser el cabecilla de una serie de bandoleros, junto con otro que se llamaba, está por aquí, espera, Alonso Santos. Alonso Santos había sido militar, y él en esa experiencia de militar tenía más manejo de las armas, porque Matalaperra lo que había sido antiguamente era pastor y jornalero. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no tenía propiedades. Quien era pastor y quien era jornalero en esa época habitualmente no tenía nada en propiedad, como mucho un corralico o una casilla. Bueno, pues que sepáis que este personaje al final acabó en el garrote vil. ¿Sabéis lo que era el garrote vil, no? Dar vueltas y sin aire. Matalaperra estuvo en activo, hizo delincuencia durante unos 10 años. No le duró mucho el viaje. Y ahora vamos a hablar de otro personaje de Gordoncillo que también era un pájaro de cuidado, que eran los secretarios, los escribanos. Ya sabéis que si tú vas a hacer un papel, si tú no tienes mucha idea, te pueden engañar. Bueno, pues por ejemplo, un tal Juan Bello, del que luego hablaremos, que era escribano, va a morir un señorico que era mayor, que no tenía mucha idea, pero que tenía bienes. Y entonces lo que va a hacer es que él mismo, el escribano, en el testamento, que lo tenía que escribir él, se pone como beneficiario. Juan Bello va a tener muchos problemas por haber hecho esto. El señorico en sí era el marido de una tal María Fierro, que la cuitada pues obviamente les denuncia para conseguir que les devuelvan todo. Y tenemos a un tal Rafael Provenza, del que vamos a hablar luego, que era otro escribano de mucho cuidado. Él no venía de aquí, o sea, su padre, que ya era escribano, venía de la zona norte de Asturias, y él se va a quedar aquí, y quiero que recordéis que el hijo de este Rafael Provenza va a ser el primer médico, el que vimos antes. Es el hijo de este. Bueno, pues en este caso le van a atribuir y le van a denunciar por excesos en su cargo. ¿Qué son los excesos? Ya estoy acabando, ¿Qué son los excesos? Que cobra más de lo que debe, que se pone de beneficiario en muchos documentos, que escribe lo que quiere, pero es que además era un personaje bastante conflictivo. Históricamente en Gordoncillo, aunque ahora se toca la donzaina y demás, los instrumentos típicos de aquí de vuestra tierra eran los que en todo el reino de León. Recordad que estamos en León. Y en León los instrumentos básicos eran la flauta y el tamborín, como en el Bierzo, como en Maragatería, y luego se tocaba también la pandereta y el pandero cuadrado, como se sigue tocando en la Ciana, en la montaña o en Salamanca, ya sabéis, Reino de León. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el siglo XIX? Que va a haber un baile, todos los viernes y los sábados se hacía un baile Gordoncillo en la plaza, que se llamaba el baile del pandero. Las mujeres tocaban y bailaban, porque el pandero no lo tocaban los hombres, y los hombres y las mujeres bailaban. Era pues como después vosotros hicisteis en el Casablanca, pero sin tener las comodidades de un tocadiscos y un techo. Lo que va a ocurrir es que en ese momento Estefanía de Castro, la mujer de Rafael Provenza, estaba allí bailando. Y como a Rafael Provenza, el escribano, le tenía mucho odio, va a haber un vecino que se llamaba Miguel Herrero, el alcalde, que va a ir y va a insultarle. Le va a llamar cochina, guarra y puta de cuadra. Mirad qué insulto. No solo puta, de cuadra, que es peor. En ese momento de arrebato se convierte en una trifulca, la gente de
chillar y de repente este hombre súper enfadado, además de insultar a esta pobre mujer, le va a quitar el pandero cuadrado de la mano y se lo va a partir en la cabeza. Entonces ella y su marido, Rafael Provenza, dicen: denuncia, 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 juicio, juicio, juicio. Porque después de metérselo por la cabeza, lo saca a la pobre mujer y lo saca ahí, y él lo que va a hacer es empezar a darle patadas para romperlo del todo. Como veis, son cosas de la vida cotidiana. Siempre ha habido trifulcas, pero es que esta es muy curiosa. En pleno baile, un viernes por la tarde en Gordoncillo. ¿Cuántas se harían después en las fiestas? Los alcaldes no eran muy queridos. No podemos decir que fuesen queridos porque casi siempre los que denuncian en el siglo XVIII y XIX van a ser ellos. ¿Por qué? Pues porque los pobres estaban obligados a hacer cumplir la ley. Y si yo te hago cumplir la ley a ti y tú no quieres, lo que vas a hacer es insultarme. Por ejemplo, en este caso, José de Altenza, que era diputado del común, o sea, que era un concejal, lo que hace es aprovecharse y meterse a arar en unas tierras que no le pertenecían, que eran de Bartolomé del Río, que las tenía en renta del común. Y entonces Bartolomé le dice al alcalde: oye, mira lo que me pasa, ya sabéis que los alcaldes otra cosa no, pero paciencia tienen mucha, porque tienen que aguantar todo lo que les digan para intentar arreglar las cosas. Y entonces le dice Bartolomé: oye, arréglame esto porque me está dando en mi tierra. Y el alcalde va y le dice al tal José: oye, compañero, encima eres concejal, tienes que dar ejemplo. Y este le intenta tirar una piedra y le dice: cállate, cochino. Aparece en la documentación. Cochino, que hoy día se lo dices a un rapaz: anda, no seas cochino. Antiguamente era un insulto de los más fuertes. Era un insulto horrible. Y hay un juicio larguísimo que no os voy a contar. Y al final, ¿sabéis quién acaba siendo condenado? El alcalde. Encima. Y el secretario, que era el famoso Rafael Provenza, que era el del pandero. Vamos a hablar por último de algunas... Hay muchos más juicios, hay miles de juicios. Yo estoy resumiendo unos pocos. Por ejemplo, condenan a un tal Gregorio Alonso en 1807 porque se estaba acostando con su cuñada, con Bárbara de Velasco. ¿Sabéis dónde les pillan? En la cuadra del marido de Bárbara. Entonces el marido denuncia, evidentemente, porque que sepáis que acostarse con otro estando casado era un delito gravísimo. La condenan a ella, pero también le condenan a él. Al marido en concreto lo destierran durante 5 años de aquí de Gordoncillo. ¡Hala! Vete a otro pueblo a liarte con otras. Bárbara, evidentemente, no se puede divorciar, no existía, así que vuelve con su marido. No quiero ni pensar qué pasaría en esa casa. Tenemos otros conceptos que son hurtos, robos. Pues, por ejemplo, hay un tal Manuel Alonso que roba una oveja a su vecino Eusebio Arteaga, pues le denuncia. O Francisco Rodríguez, que le roban una yegua de su corral. Puse esta fotografía porque me parece muy graciosa, ¿no? El ladrón intentando robar y el perro mordiendo. Esa conflictividad, esos rollos malos, esos juicios venidos por movidas, por robos, por agresiones, insultos, pues hay muchísimos, sobre todo en el siglo XIX, muy curiosos y muy graciosos. Yo recomiendo que si podéis vayáis a Valderas a la conferencia que voy a dar el 19 de agosto, porque si aquí hay tela en Valderas, os cuento cómo estaban en otra liga. Allí sí que hay asesinatos por doquier. Entonces, bueno, deciros que, por ejemplo, hay una agresión. Un tal Antonio Domínguez le pega una paliza a su vecino Manuel de la Lastra, o sea, a su criado Manuel de la Lastra. ¿Sabéis por qué le pega? Porque le pilla robando. Y le da una paliza que casi lo mata. Y después el criado coge y le denuncia. ¿Y sabéis quién ganó? El criado. Joaquín Guerra, quedaos con este, os lo he puesto en rojo porque Joaquín Guerra era un bullonero. Hay unos 8 pleitos, 8 juicios contra él a lo largo de muchos años. Le gustaba darse a mansalva con los vecinos. Pues ya en 1830 va a pegar a un tal Santos Fernández. Se van a pegar entre ellos y los dos quedan malheridos. Pero es que muy pocos años después, este Joaquín Guerra, en unión de un tal Juan García Rico, les van a pegar una paliza. Van a venir unas personas desde Valderas y de noche van a ir a su casa y les van a pegar. Y ellos ponen una denuncia. Dicen: oye, que han venido a mi casa y me han pegado aquí en Gordoncillo. Sé que eran de Valderas, los conozco. Claro, cuando van a hacer la pesquisa a Valderas, los de Valderas dicen: vinimos a pegarle porque estos dos han asesinado a un valderense. Se lo han cargado y han tirado el cadáver a un pozo.
Entonces, ellos denuncian por la agresión y al final acaban trasquilados porque, como veis, en este caso y en el caso anterior, hay un homicidio. O sea, hay dos homicidios. En este de aquí se me ha cortado, pero que sepáis que había un homicidio. Ese homicidio tiene que ver lo mismo con el anterior, ¿veis? Hay una serie de vecinos que denuncian por sospechas de que les han pegado y luego resulta que la sospecha es el homicidio. Estos dos casos los quise poner porque me parecen los más curiosos, en los cuales tú cuentas un drama que te ha pasado a ti, pero gracias a eso se investiga y se descubre que tú eres peor todavía. En el caso de los de abajo, es que no se ha cortado, no sé por qué no está, pero uno de ellos incluso va a garrote vil, es asesinado, muere por la justicia. Y ya vamos a acabar con esta parte que son los protocolos notariales. El protocolo notarial es lo que un escribano hace. Fijaos todo lo que se puede hacer y lo que se hacía en un protocolo. Que tú tenías un censo del noble de los Pimentel para cobrarme pasta, pues lo meto ahí, en el protocolo. Que tengo una obligación de pagarte, también. Que quiero apartarme de un golpe, de una pelea, también. Que quiero pagarte algo, que quiero arrendarte algo. Que mi madre se ha muerto y quiero hacer el inventario de bienes, a ver qué tiene. Que quiero hacer un testamento o un codicilo. Que quiero hacer una transacción, un contrato. Emanciparme de mis padres porque estoy harto de ellos. Todo esto y mucho más, voy al escribano. Y no sabemos por qué, pero hay dos protocolos así de gordos de 1604 y de 1606 que se han conservado en Valladolid, seguramente porque fueron como prueba de algún juicio o de algún delito. Gracias a eso no se han perdido, pero sabemos que en la ciudad de León, si sigo aquí el año que viene, que espero que sí, os voy a hablar de los protocolos notariales que hay en León de Gordoncillo, porque todo lo que los escribanos de Gordoncillo tenían aquí en el siglo XX se llevó a León, salvo estos dos. Y os voy a hablar solo de un testamento. Podríamos hablar de 1000 cosas más, pero del testamento de Antonio Pastor. Era un labrador bastante rico, noble, que hace el testamento estando enfermo, en la cama y muere muy pocos días después. Como heredera deja a su hija, porque solo tenía una. Primero, vamos a hablar de cómo quiere enterrarse. Pues fijaos, que mi cuerpo sea sepultado en la iglesia del Señor San Juan. ¿Pero dónde? En la capilla de los mártires. ¿Recordáis cuál es esa capilla? La que tiene la bóveda de crucería, la más antigua, a la izquierda, donde está San Isidro. Esa capilla era la más importante y esa pertenecía a la cofradía de los mártires. Él quiere enterrarse ahí. ¿Por qué? Porque tiene dinero. No quiere enterrarse donde se entierran los demás. Y además quiere enterrarse en la tumba en la que ya estaba el cadáver de su madre, Francisca. También quiere que se llamen para el día de su entierro a dos curas, dos clérigos de aquí de Gordoncillo, pero que también vengan dos frailes del convento de San Julián del Monte. ¿Recordáis que os dije que había mucha vinculación? Y que digan todos una misa por su alma. Ya sabéis que cuantos más curas hubieran tu entierro, más rico eras. ¿Que eras pobre como las ratas? 1. ¿Que eras rico, podía haber hasta 20 y 25. Luego también quiere que den las pitanzas referidas. Él, cuando dice que le den a estos curas las pitanzas, es que ellos, por venir a dar la misa, les daban 2 longanizas, una jarra de vino y un queso. También quiere que el día de su entierro se compren 2 grandes velas que se van a poner donde su tumba, para que todo el mundo sepa que está ahí enterrado. Y también quiere que ese día llamen a las cofradías de las que él es cofrade. ¿Cuáles salen? El Santísimo Sacramento, que era la más importante de Gordoncillo, y por primera vez tenemos documentada en documentación nacional el Santo Cristo. Ese Cruz o Cristo y Santa Cruz era la cofradía del Bendito Cristo. Pero también quiere que vaya a la cofradía de los mártires donde se va a enterrar. ¿Por qué os digo esto? Porque cuanto más rico soy, de más cofradías pertenezco. Porque para ser de una cofradía hay que pagar. Así que si en mi entierro van 3 cofradías, es que hay dinero. Él además quiere que después de su entierro, a los 3 días siguientes, les digan una misa cantada. No una misa rezada como al resto, no, cantada. Y además, que se diga una oración y se paguen sus derechos. Y además quiere que el haga lo aprenda. Somos muy jóvenes todos, pero antiguamente, yo esto todavía lo vi, mi abuela era de Curillas de la Sequera, que es una comarca muy pequeñita aquí en León, y yo recuerdo ver todavía cómo las mujeres más mayores iban y se ponían donde antiguamente estaban enterrados sus antepasados, con una cesta, un tejido como ese, y una vela. Y la dejaban prendida toda la misa. Eso es hacer la ofrenda. Pues él quiere que le haga la ofrenda a su mujer. En este caso, Inés Gorgojo. Y como tiene que ir la mujer durante todo un año, todos los días, a ponerle la velita, pues dice, mira, a cambio de este trabajo te voy a dar una yegua, una bestia negra.
A cambio, oye, pues ya del trabajo, darte algo. También quiere que digan 250 misas por su alma. Recordad, los pobres no mandaban decir más que una o dos, no había dinero. Cada misa valía 2,5 reales, multiplicar 250 misas, estamos hablando de casi 400 reales. Una barbaridad para la época. Entonces, este Antonio Pastor era una persona muy importante, además era alcalde. También quiere que digan misas por el alma de sus padres, de su mujer, de su primera mujer, porque este ya estaba casado de primeras. Y luego él tiene una devoción muy particular, que es la Virgen de la Alconada. Entonces quiere que vayan a Nuestra Señora de la Alconada y digan una misa. ¿Sabéis dónde está Nuestra Señora de la Alconada? Es la patrona de Ampudia, en Valencia. No sabemos por qué, él tenía mucha devoción a esa Virgen y dice: quiero que vaya alguien hasta allí y me deis una misa en su altar. También manda dádivas. Dádivas es que se desprende de cosas para que se acuerden de él, para que vayan más rápido al cielo. A la Cofradía del Santísimo Sacramento le regala una libra de cera. A la Cofradía del Rosario, recordad que en Gordoncillo todavía tenéis el retablo del Rosario, que era propiedad de la Cofradía del Rosario, les va a regalar una mina de trigo. ¿Sabéis lo que hacían con eso? Pan. Y luego lo repartían a la salida de la iglesia. Y a la Cofradía de la Trinidad, a la Trinidad y a la Merced, que era salvar a los cautivos que había en África. Recuerdo Cervantes, por ejemplo, fue salvado por los mercedarios cuando fue cautivo en Orán y en Argel. Bueno, pues él también manda 11 maravedíes, lo mínimo posible, o sea, lo que le obliga a la ley. Y a su mujer le va a dar su casa con la cueva, o sea, que esto ya nos está hablando que en pleno siglo XVII, principios, todas las casas de Gordoncillo ya tenían cueva debajo. Les va a dar eso, le va a regalar la casa, la cueva, el lagar, para que las viva, mientras ella viva, que las cuide. Y además le deja claro en el testamento. Ahora los testamentos que hacemos son muy feos, son todos iguales y muy asépticos, pero antiguamente eran muy personales. Y le está diciendo claramente: eso sí, te doy todo esto mientras vivas, luego cuando mueras, papá, mi hija, que es de mi otra mujer, pero a cambio tenme muy bien cuidadas las casas. Por eso le dice: para que las tenga de goce y viva en ellas, pero que no le pida nada a mis herederos por las refacciones que en ellas se han hecho, o sea, los arreglos, y que las tenga en pie y muy bien tratadas como lo están ahora, al presente. Ese testamento termina diciendo que tiene deudas contra sí. Bueno, aquí él declara todas las deudas que tiene, pero me parece más curioso lo que le deben a él. Esto nos está hablando a qué se dedicaba Antonio Pastor. Antonio Pastor se dedicaba al vino, vendía vino. Y aquí vemos que su propio familiar Juan Pastor le debe dinero, Diego de Rueda le debe reales también de una cántara de vino, Juan Cerón le debe un real también de vino que se llevó de su casa, Felipe del Corral le debe también dinero que le dejó al fiado, o sea, fíjate, llévate el vino, ya me lo pagarás, y nunca se lo pagó. O Simón de Bentelup, que está mal escrito, es que no entiendo muy bien el apellido, que era de Castroponce, aquí al lado, en Valladolid, que le debe 110 reales, que es una barbaridad, de cierto vino que se llevó. Los protocolos también nos permiten ver otra serie de documentaciones muy curiosas. Poderes, apeos, elección de los oficios del ayuntamiento, entregas de vino, obligaciones. Por ejemplo, fijaos, se conserva en estas escrituras de Gordoncillo la obra y el contrato original de la campana mayor de la torre de la iglesia de Fuentes de Carvajal. Son curiosidades. O, por ejemplo, la obligación de Pedro de Llanes, su apellido ya nos dice de dónde era, de Asturias, un maestro de cantería y arquitecto, pero que estaba en León en ese momento, que va a hacer la obra de San Juan. En este caso es el que va a hacer la primera fachada de la iglesia, la de piedra, la de abajo. Pues gracias a este documento que hemos encontrado por curiosidad, sabemos quién la hizo. Este tal Pedro de Llanes. Bueno, los padrones son importantes porque es pagar impuestos. Y eso nos permite entender esto. ¿Qué es? ¿Me oís bien? Yo creo, porque hablo alto. Esta lista es la lista de los vecinos de Gordoncillo en el siglo XVIII. Los padrones son muy importantes porque, ¿sabéis lo que era un vecino? Una casa, no una persona. Los vecinos eran el cabeza de familia de cada casa. Así que, Gordoncillo, fijaos cuántas casas abiertas había. Si en esa casa no había un varón mayor de 18 años, la cabeza de familia era la mujer, que o era soltera o era viuda. Si era casada, no podía ser vecino. Y cuando se votaba para ser alcalde, las mujeres eran solo medio voto.
Es decir, las vecinas mujeres, porque el resto de vecinas no votaba ninguna, las vecinas mujeres que tenían que ser o viudas o solteras, que tenían casa propia, su voto valía la mitad que el de un hombre. Entonces, aquí lo más interesante es ver los apellidos. Pastor, Fernández, González, sí, había otro también muy curioso. Ya empieza a haber velados en el siglo XVIII. Aquí tenemos 3 velados en el Imperio, ¿vale? Que sepáis que eso nos permite reconstruir el árbol genealógico, porque cuando vamos al ayuntamiento solo podemos hacer el árbol genealógico hasta mediados del siglo XIX, cuando el ayuntamiento se crea. Y ya por último, vamos a hablar de esa lucha que decíamos. Documentación contra Gordoncillo de todo. Una asonada. Esto es una pelea en la que hay varios heridos contra Valderas. Aquí tenemos más contra Valderas. Por jurisdicción, por aprovechar el terreno, porque los términos son mayores de lo que nos dicen los de Valderas, y vamos ampliando poco a poco. Casi todos estos juicios ganados por los gordoncillenses. Pero, por ejemplo, hay otros en los que el Concejo de Valderas denuncia al de Gordoncillos a sus vecinos porque se les han quitado un montón de ganado mientras pastaban en término de Valderas. Es curioso porque en este juicio, incluso de los bueyes que quitaron, les quitaron 12 bueyes, uno lo mataron y hicieron una comilona aquí en la plaza. Eso lo cuenta el documento. En el siglo XVI. Bueno, hay muchas más luchas contra Valderas. Aquí veis una de esas ejecutorias. Claro, esto es un agujero. Las ejecutorias se hacía una copia que venía al pueblo y la otra se la quedaban en Valladolid. Y aquí se metía una cuerda, esto es un agujero, y ataban las hojas con unas cuerdas. ¿Veis la letra? Apretadísima, minúscula. Nos está hablando precisamente de este juicio de los bueyes. Esa lucha, que como veis, incluso hay otro alboroto en 1504, en este caso hubo hasta 2 muertos, pues nos habla de eso que os decía, que nunca nos hemos llevado bien, ni con Valderas, ni con casi ningún pueblo. Porque, por ejemplo, con los pobres depotadores de San Julián, que eran tan poquitos, los de Gordoncillo en 1553 les arrebatan una serie de viñas. Dicen, no, a partir de ahora estas son nuestras. O con Mallorca de Campos, y mirad que Mallorca es grande. Pues resulta que los de Gordoncillo, como tenían poco campo y necesitaban, este año había sequía en 1577, meten todo el ganado en la zona de Castrobol, cruzando el río. ¿Por qué en Castrobol? Porque es lo más cerca que tienen. Y dice Castrobol porque era de Mallorca, es decir, Castrobol pertenecía a Mallorca. Entonces, el que va a denunciar no es Castrobol, es Mallorca. Herencias, bueno, más problemas de herencias, que les quitan unos, que si las bodegas, que si las casas, propiedades, vecinos que se quitan propiedades y se las devuelven, sobre todo viñas, bodegas, lagares, deudas económicas, que hay muchísimas, no me voy a parar ahora, pero que sepáis que hay, había mucha gente morosa en este pueblo. Cofradías, sobre todo por incumplir testamentos. Como visteis antes en el testamento de este pastor, de este señor que se apellidaba pastor, casi cuando tú morías, para intentar ir al cielo antes, dejabas cosas a las cofradías. Y este hombre dejó ciertas misas, capellanías y propiedades, y sus herederos dijeron, sí, hombre, ¿va a dejarme mi padre a mí, o mi tío, que en este caso era eclesiástico, desheredado de bienes porque se los va a dejar a la cofradía? Y de la mierda, no. Y entonces la iglesia o la cofradía tiene que denunciar para intentar que esos bienes pasen a ellos. En este caso, como veis, casi siempre es la cofradía del Corpus Christi y el Santísimo. Que vuelvo a reiterarme, hoy día es el Bendito Cristo y le tenéis mucha devoción, es la más importante, pero históricamente la más importante era el Santísimo Sacramento. Conflictividad social, pues volvemos a lo mismo. En este archivo hay mucha movida. Desacato y resistencia a la autoridad. ¿Por qué? Porque encuentran a un personaje llamado Juan Díez que se está acostando con su vecina. Amancebamiento es eso, que estaba soltera. Y entonces el alcalde va a detenerlo. Y este personaje le dice, sí, hombre, a mí no me detienes. Y entonces se enfrenta contra el alcalde, y entonces el alcalde por eso pone esa denuncia, por desacato y resistencia a la autoridad, porque no fue capaz de meterlo en la cárcel. Por cierto, en septiembre inauguraremos aquí abajo una exposición muy chula sobre concejos y ayuntamientos históricos, y vamos a traeros unos grilletes originales del siglo XVI que nos van a ceder una junta vecinal, en la que vamos a ver cómo a esta gente de desacato y tal, cómo los tenían atados. Unos grilletes y unas cadenas como de aquí a la pared.
Injurias, por ejemplo, en contra de un vecino, escándalo por resistirse a ser apresado, ocupación de una tierra, es que hay de todo. Entonces, la conferencia ya terminó, pero quiero deciros que aparte de gracias por aguantar, porque sé que es muy tedioso el calor que hace, las sillas son incomodísimas, me voy con el corazón lleno de ver a tantísima gente querida y vecinos y de fuera que os haya prestado. Quiero deciros que esto es un resumen de casi 300 documentos. Aquí solo he expuesto en torno a unos 90 documentos, pero me los he tenido que leer todos. ¿Por qué? Porque quería hacer una conferencia de calidad en la que veáis, primero, la importancia de Gordoncillo en la historia, que hay mucha documentación fuera de Gordoncillo, que es muy curiosa, y que esto sea un aperitivo para, si Dios quiere, el año que viene siguiese yo aquí, vamos a hablar de todo lo que hay de Gordoncillo en León, en la provincia, y si Dios quiere, en el ayuntamiento. A ver si puedo investigar. Entonces, muchísimas gracias por todo, espero que os haya prestado, y os dejo un mapa del siglo XVIII. Que es la primera vez en la historia en la que Gordoncillo aparece representado en un mapa. En la segunda mitad del siglo XVIII, es verdad que el hombre lo colocó un poco mal, nos lo puso ahí casi al lado de Castrillo. Realmente Gordoncillo, la pobladura de San Julián del Monte, Gordoncillo estaría aquí. ¿Vale? Este es el monte de Pobladura, Gordoncillo, Castrillo. Pero bueno, es la primera vez en la historia que nuestro pueblo aparece representado en un mapa y creo que eso es muy interesante también. Así que muchas gracias por venir.